Así es, buenas tardes. Los conservadores en el país persa encuentran mucho material políticamente útil en lo que quedó de 2020 para Irán. La última serie de eventos pudiera ubicar a ese grupo, ahora en la oposición política, en mejor estado ante electores que viven las consecuencias tras la salida de Washington del pacto nuclear y la situación en que quedó lo allí convenido. Y principalmente el regreso de las sanciones de Estados Unidos en sectores como el petroquímico y el energético. Sanciones que además involucran un componente extraterritorial, la persecución de transacciones comerciales y financieras de Teherán con otros actores. Un intento constante por poner en paro el corazón del desarrollo económico iraní, la exportación de hidrocarburos. Irán cuenta con las segundas reservas mundiales de gas natural y las cuartas de petróleo, y entre Omán e Irán está el estrecho por donde pasa una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo. El énfasis de Washington por intentar controlar a Irán responde a varios cálculos. La geopolítica es uno. Si el sentimiento antiimperialista del país persa era ya muy fuerte y se justifica en el origen mismo de la revolución islámica, en los últimos tiempos ha recibido cargas extras tras el asesinato del general Soleimani, los incidentes en sitios sensibles como la planta nuclear de Natanz o el atentado en que perdió la vida el científico Mohsen Fakhrizadeh, reconocido por sus aportes al programa nuclear iraní. En esa agresión se identificaron armas guiadas por satélite pertenecientes a la OTAN, lo que conduce para muchos al interés de Israel, de otras potencias regionales y de la ya inexistente administración Trump en poner todavía más lejos cualquier posibilidad de mejoría en las relaciones entre Irán y el nuevo gobierno de Biden. También está el tipo de respuesta desmedida que esperaron provocar en Teherán en ese contexto, lo cual no ocurrió. Con ese telón de fondo, los conservadores en Irán intentarán ganar en las urnas a los moderados, grupo al que pertenece el actual presidente y defensor del acuerdo nuclear, Hassan Rouhani. La posibilidad de sentarse a negociar para un hipotético regreso de Estados Unidos al pacto será simplemente eso, una posibilidad, hasta que no se celebren elecciones en el país persa y el futuro gobierno decida cómo actuar y hasta dónde. Está justificada la suspicacia si la contraparte es la primera potencia mundial con largo historial de intentos por acabar con gobiernos de política independiente que además, en el caso de Irán, hacen contrapeso al portaaviones de Washington en Medio Oriente, Israel. Trump había puesto el foco en la zona al facilitar el establecimiento de relaciones entre el Estado sionista y países árabes, fortaleciendo desde las alianzas la posición de Tel Aviv y por tanto debilitando la de los palestinos. Esperó que la jugada también sirviera para aislar o bajar el perfil a la influencia iraní en Medio Oriente. Una política que no piensa revertir, sino aprovechar el ejecutivo de Biden, cosas que simplemente no cambian, como el propósito de hacer de Medio Oriente el tablero de alguien más. Los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente se esforzarán por prolongar el efecto de mano dura de Trump contra Irán. Bien pudiera entorpecer cualquier avance hacia una negociación entre el gabinete de Biden y Teherán, aunque Israel no está libre de preocupaciones. La creación de un gobierno de coalición logró desbloquear la crisis política en ese país, pero las divergencias entre los dos principales partidos conducirán a nuevas elecciones en marzo, las cuartas en 2 años. A eso se suma la reanudación del juicio por corrupción contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, por lo que es posible que se trate de enmascarar asuntos tan delicados con más beligerancia en el exterior. Visto así, Irán tendrá un 2021 de desafíos, aunque el mayor será probablemente cuidar la unidad del frente interno. Su cultura la acompaña en esa claridad para entender lo importante. Así terminamos. Buenas tardes.